del Señor, ¿quién subirá a tu monte? Solo el limpio de manos y de corazón puro. Solo aquellos a los cuales el Señor ha limpiado, ha perdonado sus pecados, podrán verle, contemplarle y adorarle en espíritu y en verdad. Vamos a orar para dar paso a la palabra en esta tarde y rogarle al Señor que tenga bien hablarnos a través de su santa palabra y por medio de su Espíritu Santo, trayendo el entendimiento de su mensaje a nuestras vidas y que éste sirva para ponerlo en práctica cuando lo necesitemos. Amado Dios, te damos gracias en esta tarde. Gracias, Señor, por concedernos el tiempo como congregación de alabarte y adorarte. Nuestra vida entera debe ser una adoración a ti, pero hay momentos especiales como este en los cuales nos reunimos, todos tus hijos, los santos, aquellos por los cuales has entregado la vida de Jesucristo, y podemos en comunión, en compañerismo, en hermandad, juntos alabar y adorar tu precioso nombre. Y ese es un deleite, Señor, que experimentamos ahora en la tierra. No imaginamos, Señor, cuán delicioso será cuando podamos hacerlo por la eternidad, no solamente los que estamos aquí reunidos en este recinto, sino cuando nos unamos a los millones de ángeles y a las multitudes, Señor, que tú has salvado a lo largo de la historia de la humanidad, y todos al unísono cantando y alabando tu nombre, como está escrito en Apocalipsis, aquellos ancianos diciendo: Santo, 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 Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Y ese es un canto, Señor, que de continuo está en nuestra mente y corazón. Santo, 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 Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Y algún día, Señor, lo cantaremos, Padre, delante de todos los redimidos, delante de tus ángeles, Señor, alabando y adorando tu precioso nombre por la eternidad. Y te damos gracias, Señor, que nos permites experimentar en vida, aquí en la tierra, Señor, algo de lo que será la alabanza y la adoración por la eternidad, Señor. Te damos gracias, Padre, y rogamos ahora que nos hables por medio de tu palabra aquello que tú has dispuesto, Señor, que ha de ser impartido en este día, Señor, para conocimiento, para también, Señor, traer una motivación al corazón de tus hijos, y que podamos, Señor, poner nuestra voluntad, Padre, en obediencia para hacer y poner en práctica aquello que el día de hoy nos vas a enseñar y hablar por medio de tu palabra y a través de tu Espíritu Santo. Te rogamos entonces, Señor, que nos des la comprensión y el entendimiento que necesitamos para asimilar el mensaje de hoy, Señor. Que este forme parte de nuestra vida, lo tengamos siempre presente y que podamos, Señor, practicarlo todos los días de nuestra vida. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Amén. Gloria a Dios. Bueno, pues hoy vamos a continuar con nuestra serie acerca de conociendo a Dios. El tema de hoy es el número 7 de esta serie y el título de este tema es: Él es autoexistente. Serie Conociendo a Dios, tema número 7, Él es autoexistente. Abra su Biblia conmigo, por favor, en el libro de Éxodo capítulo 3. Y vamos a entender qué significa que Él es autoexistente. ¿Cómo entendemos en nuestra capacidad limitada humana la autoexistencia de Dios y cómo esto afecta, beneficia nuestra vida? ¿Cómo esto tiene que ver con el cristiano, el hecho de que Dios sea autoexistente? Éxodo capítulo 3, por favor, versículo 14,
tenemos aquí el pasaje cuando Moisés es llamado por Dios para ir a liberar a su pueblo. Y estaba una llama ardiendo en una zarza, lo cual no es inusual en el desierto, por supuesto, pero lo insólito de esta situación es que la zarza no se consumía. La llama, el fuego estaba ardiendo sin consumir la zarza. Moisés se acerca a ver esto que estaba pasando. El Señor le habla y le dice que ha escuchado el clamor de su pueblo en Egipto y lo envía a él a liberarlo de la opresión del faraón. Y en el versículo 14, cuando Moisés le pregunta a Dios, le dice, ¿y quién me envía? Si ellos me preguntan, ¿quién te está enviando a ti? ¿Qué les responderé? Discúlpenme. Y en el versículo 14 le responde Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y añadió, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me ha enviado a ustedes. Dios se presenta con un nombre personal diciendo, yo soy. ¿Cómo te llamas? Yo soy. Así es como Él se hace llamar a sí mismo en Éxodo 3:14. En realidad lo que estamos leyendo en el español son 4 letras que son impronunciables, 4 consonantes, Y, H, Y, W. Y esta palabra son impronunciables para nosotros en el español. Sin embargo, para comodidad y comprensión de los lectores, se le decidió añadir vocales a estas 4 consonantes, YH, YW, creo que lo dije diferente, YH, YW, y se les agregaron vocales para que usted y yo lo pudiéramos leer. De ahí deriva la palabra Yahweh, que tal vez sea la mejor forma de pronunciar estas 4 letras mezcladas con las vocales de Adonai, que significa el Señor. Y entonces Yahweh en algunas otras versiones se aparece como Yahvé, en otras versiones aparece como Jehová, pero es una derivación de este nombre personal de Dios cuando dijo yo soy. ¿Cuál es tu nombre? Yo soy. Y esto nos habla de la autoexistencia de Dios. No dijo yo llegué a ser, yo tuve un principio, sino que dice yo soy el eterno Dios. Significa entonces que Dios es autoexistente, que Él tiene todo lo que necesita en sí mismo para existir. El término teológico para mencionar este atributo de Dios, de la autoexistencia, el término teológico por los que están tomando nota es aceidad. Aceidad con S, aceidad. Y esto significa, no es un término que está en la Biblia, sino que es un término que deriva del latín y significa de sí mismo. La aceidad de Dios, podemos decirlo así, significa de sí mismo. ¿Qué entonces debemos entender por aceidad? Aceidad es el atributo único e incomunicable de Dios que habla acerca de su autoexistencia, su autosuficiencia, su autoindependencia. Esto significa la aceidad de Dios o autoexistencia, que Él no necesita de nada ni de nadie para existir. Él existe por sí mismo. Todo lo que Él necesita para existir lo encuentra en sí mismo. Por lo tanto, Él es autoexistente, nadie le dio la existencia, Él es independiente, Él es autosuficiente. Y este atributo de la autoexistencia de Dios, de que no necesita nada ni nadie para existir, está en armonía con sus otros atributos, de tal forma que si Dios no fuera autoexistente, no podría ser eterno. ¿Lo comprende?
Si Dios no dependiera más que de sí mismo para existir y no depender de nada ni de nadie para existir, entonces no podría ser infinito si Él no fuera autoexistente, tampoco podría ser eterno. Por eso es equivocado decir antes de Dios. No hay un antes de Dios. Dios siempre ha sido, Dios es siempre presente. No ha habido un antes ni habrá un después porque Dios es infinito. Si hay un antes y un después de la existencia del hombre, de la creación, sí hay un antes y sí hay un después, pero en Dios no lo hay porque Dios es eterno, infinito, Él es completo, Él es perfecto, Él es inmutable y no podría serlo si Él no fuera autoexistente. Vamos a ahondar un poquito más en este concepto de la autoexistencia de Dios. Significa que Dios existe en sí mismo y por sí mismo y que todo lo que Dios necesita lo encuentra en Él mismo. Él es el sustentador omnipotente de su propio ser. Dios se sostiene a sí mismo y existe por sí mismo. No le falta nada a Dios dentro de sí mismo y no necesita nada fuera de sí mismo. ¿Sí lo podemos entender, más o menos? Todo lo que Él requiere para existir está en Él y no necesita nada que esté fuera de Él. Esto también significa que Dios es autosuficiente en sí mismo y esto nos da el entendimiento de que Dios en sí mismo está contento, está satisfecho, está gozoso, Él es pleno, Él es feliz en sí mismo y consigo mismo y no necesita de nada ni de nadie para hacerlo. Él no necesita comer porque no tiene hambre, no le da hambre. Él no necesita beber porque no le da sed. Él no necesita dormir. Él no necesita descansar porque Él no se fatiga. ¿Sí lo podemos comprender? Que Él no necesita de nada. No necesita ayuda de nadie. No necesita colaboración de nadie. Ni necesita que alguien lo defienda, ni que alguien lo proteja, porque Él no se siente amenazado por nada ni por nadie. Es más, hablando de nosotros, del ser humano, Dios no nos necesita. Dios no te necesita a ti, ni tampoco me necesita a mí. Así es que no pensemos que le podemos hacer un favor a Dios. No pensemos que le podemos ayudar a Dios. Él no nos necesita. Él no necesita ni siquiera que tú y yo nos congreguemos. No necesita nuestras oraciones. No necesita nuestra alabanza ni nuestra adoración. Tampoco necesita nuestras ofrendas. Él no necesita que hagamos algo por Él. Porque a Él no le afecta que tú y yo hagamos algo por Él o dejemos de hacer algo por Él y para Él. A Él no le afecta en lo mínimo. Si tú y yo hacemos una cosa o dejamos de hacer otra cosa, no le añadimos nada a Dios, ni le quitamos nada a Dios, porque Él está completo en sí mismo de forma perfecta. ¿Te queda claro eso? Que no necesita nada Dios de ti ni de mí. Ni que vengas aquí, ni que le adores, ni que te postres. No lo necesita. Esto no significa, por supuesto, que no se agrade. Claro que sí. Dios se agrada cuando tú y yo hacemos lo correcto de acuerdo a su voluntad, pero no lo necesita. Esto es lo que tenemos que tener claro. Él se agrada cuando tú y yo nos congregamos. Él se agrada cuando lo honramos, lo glorificamos, lo respetamos, lo obedecemos. Se agrada cuando lo alabamos, lo adoramos. Se agrada cuando no ponemos nuestros tesoros en las riquezas y ponemos ofrenda en el alfolí. Claro que Él se agrada en nuestra obediencia, pero no la necesita. Eso es lo que tenemos que entender. Es agradable para Él, es grato, es como un olor fragante, dice, las oraciones de los santos, pero no las necesita. Entonces es importante que entendamos esto
para que veamos en la perspectiva correcta la autosuficiencia de Dios, su autoexistencia, su autosostenimiento. Si Dios necesitara algo de ti, significa entonces que Dios no sería perfecto. Si Dios necesitara que vinieras y le cantaras, si Dios necesitara que le predicaras de Cristo a alguien, entonces Dios estaría incompleto, tendría una necesidad, pero repito, Dios no necesita nada, ni de ti, ni de mí, ni de nadie, ni de sus ángeles. Él no necesita. Tampoco Él necesita que le demos consejos. Acompáñame al Salmo 147, versículo 5. Él es sabio sin medida. Su conocimiento, dice este salmo que vamos a leer, 147, versículo 5. Su sabiduría es infinita. 147:5 del libro de los Salmos dice: grande es el Señor nuestro y de mucho poder, su entendimiento es ¿qué? Infinito. Su conocimiento, su sabiduría, su ciencia es infinita y por lo tanto no necesita ni tu consejo, ni mi consejo, ni tu sugerencia, ni mi sugerencia. Él no depende de lo que tú y yo le digamos para hacerlo. Mira, otro pasaje que habla de esto es en el libro de Job. Acompáñame por favor al libro de Job, en el capítulo 21. Y mira cómo se expresa aquí Job acerca del conocimiento y la sabiduría de Dios. Job 21, versículo 22. Job 21, 22 dice: ¿acaso se le enseñará sabiduría a Dios, siendo que Él es quien juzga aún a los que están en lo alto? En otra versión, la Biblia, la palabra Hispanoamérica, Job 21, 22 dice así, lo voy a leer: ¿quién puede enseñar algo a Dios si solo Él es capaz de gobernar el cielo? ¿Alguien le puede dar consejos a Dios? ¿Hay algo que Dios no sepa? ¿Hay algo que Dios le falte sabiduría y dependa de tu consejo y del mío para saber qué hacer? Absolutamente no. Nadie puede aconsejar a Dios. Y a veces equivocadamente en nuestras oraciones le estamos dando consejos a Dios, sugerencias a Dios de cómo hacer las cosas. Mira, Señor, haz así, haz de esta manera, yo quiero que hagas aquello, como si Él no supiera qué es lo mejor para su gloria y para nuestra vida. Por eso Jesucristo, cuando estaba a punto de ser entregado, Él dijo: si es posible, pasa de mí esta copa, mas no se haga mi voluntad, sino lo que tú quieres. Él no dijo: Padre, ¿qué tal si me mandas un paro cardíaco y aquí muero y ya se acaba mi sufrimiento, la tortura, los golpes por los cuales voy a pasar, la crucifixión? Mejor aquí, mira, un paro cardíaco fulminante y se acabó. Como quiera, cumplía la obra de morir. Pero no era el plan de Dios. Por eso tú y yo de ninguna manera, como dice Job, podemos aconsejarle a aquel que es todo sabiduría. Dios no cambia. Él siempre ha sido glorioso, Él es glorioso y siempre será glorioso. No importa lo que tú hagas, no le podemos dar o no le podemos hacer más glorioso. No importa lo que dejemos de hacer, no le podemos hacer menos glorioso. Dios es siempre glorioso, infinitamente glorioso. Todos sus atributos con Él son eternos, infinitos y perfectos. Así es que nada de lo que tú y yo hagamos le va a añadir gloria a Dios.
ni nada de lo que tú y yo hagamos o dejemos de hacer le va a quitar gloria a Dios. Absolutamente no. Esto, una forma de entender un poco mejor esto, es cuando tú contemplas algo maravilloso. No sé, por ejemplo, contemplas un paisaje y ves lo hermoso, lo magnífico, lo perfecto que es ese paisaje. El hecho de que tú lo admires, te sorprendas de ver la hermosura, la perfección y la belleza de ese paisaje, no lo hace mejor. Al mismo tiempo, si tú no consideras ese paisaje y no lo tomas en cuenta, no te importa, tampoco le estás restando majestuosidad al paisaje. O es como una obra de arte. Cuando ves una obra de arte, digamos una obra pictórica, arquitectónica, escultórica, y lo ves y dices, wow, qué perfección, qué maravilla hizo el artista aquí en esta obra. Eso no lo hace mejor a esa obra de arte. Ya es perfecta, por decirlo así, en sí misma. Y si tú la desprecias o dices qué fea está horrible, no le resta tampoco la perfección y la maravilla de la obra. Lo mismo sucede con Dios. No importa lo que tú y yo hagamos o dejemos de hacer, ni le añadimos ni le restamos gloria a Él, porque Él es perfectamente y eterno, glorioso. Juan 17:5, mira lo que dice la palabra del Señor. Juan 17:5, hablando Jesucristo en esta oración ante el Padre, dice, ahora pues, Padre, glorifícame tú en tu misma presencia con la gloria que yo tenía en tu presencia antes que existiera el mundo. Es decir, Jesucristo dejó su gloria para venir y encarnarse en un cuerpo humano. Y por eso le está diciendo aquí al Padre, glorifícame en tu misma presencia con la gloria que yo tenía en tu presencia antes de que existiera el mundo. Antes de que existiera el mundo, Dios ya era glorioso. Después de que deje existir este mundo como lo conocemos, Dios seguirá siendo glorioso. Así es que no podemos nosotros hacerlo más glorioso ni hacerlo menos glorioso. Entonces la pregunta puede resultar, si Dios ya es glorioso y yo no le puedo añadir ni restar a su gloria, ¿por qué Dios quiere que le glorifique? ¿Por qué Dios quiere que le honre? ¿Por qué Dios quiere que le obedezca? ¿Por qué Dios quiere que venga y me congregue? ¿Por qué Dios quiere que yo le cante, le alabe y le adore? ¿Por qué Dios quiere que le sirva? ¿Por qué Dios quiere que contribuya con las finanzas en este lugar si Él no lo necesita? Él es autosuficiente, Él tiene todo lo que quiere. ¿Por qué entonces lo pide? No lo pide para su beneficio, porque Él no lo necesita. Pero tú y yo sí necesitamos honrarle, glorificarle, alabarlo, adorarlo, obedecerlo, servirle. Tú y yo sí lo necesitamos. Y el Señor se agrada de nuestra obediencia. Así es que el beneficiado con nuestra alabanza y adoración, por ejemplo, no es Dios. Somos tú y yo. Porque ponemos nuestros ojos en nuestro Creador, en nuestro Hacedor, en nuestro Redentor, y entonces encontramos la satisfacción de hacer lo que le agrada a Dios, aunque no lo necesita. El beneficiado no es Él, pero tú y yo sí nos beneficiamos cuando hacemos lo que nos corresponde como creación suya y como hijos suyos. Así es que Dios, nuevamente, en su autosuficiencia, repito, y quiero que nos quedemos con esto grabado en nuestra mente, Él no necesita de nada ni de nadie. Así es que aquellos que piensan que van a castigar a Dios, a decir, por ejemplo, hoy no voy a orar,
que sufra y traen coraje contra Dios. Hoy no voy a ir a la iglesia. No le mueve a nada Dios lo que hacemos o dejamos de hacer. Él es totalmente independiente de ti, de mí, de toda su creación, porque Él no necesita, insisto, ni de nada ni de nadie. Nadie le puede gobernar, nadie le puede obligar a nada, nadie le puede ordenar a Dios qué hacer, ni cómo hacerlo. Nadie le puede decir a Dios lo que no haga, porque Él es totalmente independiente y absolutamente soberano. ¿Te das cuenta que si entendemos este concepto entonces de la autoexistencia o la seidad de Dios que resume todo esto, te das cuenta la perspectiva correcta que deberíamos de tener de Dios? Hemos llegado a pensar tal vez con una mala doctrina que nosotros podíamos ordenarle, que nosotros podíamos decirle, que nosotros podíamos sugerirle, aconsejarle a Dios, o pensábamos que podíamos hacer algo en su beneficio o para su bien, o que Él nos necesitaba, o que Él requería de nuestro amor. Pero si tú y yo entendemos este concepto correctamente de la seidad de Dios, nos daremos cuenta que es todo lo contrario. Nosotros necesitamos de Él y Él no nos necesita. Y teniendo esa perspectiva correcta, cambia mucho nuestra relación con Dios al verlo en su dimensión correcta desde nuestra perspectiva limitada humana. Isaías 46:10, acompáñame para que veamos acerca de la soberanía de Dios, de su independencia. Isaías 46, versículo 10, hablando el Señor mismo. Si lo leemos desde un versículo antes para entender el contexto, dice: acuérdense de las cosas del pasado que son desde la antigüedad, porque yo, está hablando Dios, yo soy Dios. Lo que le dijo a Moisés, yo soy Dios. ¿Y qué dice? No hay otro Dios. Ya lo hemos visto aquí, todos los demás dioses son inventos de la imaginación y de la pecaminosidad humana, pero no hay otro Dios más que Dios, el único y verdadero, como dice Juan 17. Yo soy Dios y no hay nadie semejante a mí. Versículo 10. Yo anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad, lo que aún no ha sido hecho. Digo, miren lo que dice Dios: mi plan se realizará y haré todo lo que quiero. Dios hace ¿qué? Todo lo que Él quiere. ¿Significa que Dios no hace lo que yo quiero? Si mi voluntad está alineada con la voluntad de Dios, entonces somos en la misma frecuencia que Dios va a hacer. Pero si mi voluntad está en contra de la voluntad de Dios, ¿quién creen ustedes que va a ganar? Dios dice: yo hago lo que quiero. La pregunta es: ¿quieres tú que Dios haga lo que Él quiere? ¿O quieres tú que Dios no haga lo que Él quiere? Dios lo va a hacer. Por eso lo más conveniente para nosotros es querer que Dios haga su voluntad y que su voluntad sea también mi voluntad, porque al final de cuentas Dios la va a hacer, porque Él así lo quiere. Él es independiente y Él es soberano para hacer lo que Él se ha propuesto. Esto pudiera parecer tal vez un poco egoísta, dirían algunos.
cómo que Dios hace lo que soberanamente quiere y no nos considera? En realidad, lo que Dios quiere es lo mejor para su gloria y para nuestras vidas. Acompáñame a Jeremías 29:11. Ya sabemos que Dios va a hacer lo que Él quiere, ¿cierto? Ahora mira lo que dice Jeremías 29:11 con respecto a lo que Dios quiere. Porque yo sé, Jeremías 29:11, porque yo sé los planes que tengo acerca de ustedes, dice el Señor. Planes de bienestar y no de mal, para darles porvenir y esperanza, dice en esta versión, la Reina Valera actualizada. Dice el Señor, yo tengo pensamientos de bien, dicen otras versiones, y no de mal, para darles esperanza y el fin que ustedes esperan. Es decir, que Dios va a hacer lo que quiere, punto. Dalo por hecho. Aunque nosotros nos opongamos, aunque nosotros nos resistamos, el propio Jesucristo le dijo, no sea hecha mi voluntad, sino como tú quieres. Dios lo hará. Pero tenemos que creer entonces que Dios lo va a hacer y de acuerdo a Jeremías 29:11 será algo de bien, será algo provechoso. Como dice también Romanos 28, todo ayuda para bien a los que aman al Señor. Romanos 8:28. Aquellos que conforme a su propósito han sido escogidos. Todo ayuda para bien a los que aman a Dios. Entonces, ¿qué nos conviene? Si Dios es soberano, si Dios es autosuficiente, Dios va a hacer lo que quiere, nos conviene alinearnos con su voluntad. Si no, nos puede suceder lo que Pablo, que le dijo a Jesucristo, dura cosa te es dar patadas contra el aguijón. Mejor alíñate, ordénate, si no vas a sufrir mucho más y al final haré lo que yo quiero, dice el Señor. Entonces, aunque pareciera una perspectiva un tanto egoísta, podrían pensar algunos, realmente es benéfico, es excelente que Dios haga lo que quiere porque Él tiene pensamientos de bien y no de mal para sus hijos. Es mejor entonces que Él haga lo que Él quiere y nosotros alinearnos a esa voluntad, porque lo hará por amor a sí mismo, para su gloria y por supuesto por amor a sus hijos, por amor a los suyos. Aunque esto signifique tal vez un poco de dolor y sufrimiento en sus hijos, es para nuestro bien. Entonces, Dios es independiente, soberano, autosuficiente, autoexistente, está satisfecho en sí mismo, no necesita nada ni nadie. Y Dios, entonces, alguien se podría preguntar, si Él estaba o Él es en esa condición, así es Dios, ¿por qué Dios creó las cosas si no las necesitaba? ¿Dios acaso necesitaba el sol, el universo, los planetas? No. ¿Dios necesitaba al hombre crear seres humanos que le amaran voluntariamente? No. Dios no los necesitaba y no los necesita y no los necesitará. Sin embargo, Dios creó todas las cosas por amor. Él estaba pleno y satisfecho, sin necesidad alguna, pero era tan grande su amor que Él decidió crear todo lo que existe. Acompáñame a la carta a los Hebreos, capítulo 1. Aunque Dios no necesitaba,
Dios creó al hombre por amor. No por la necesidad de ser amado, porque Dios es amor, dice la carta del apóstol Juan. Dios es amor. Y en Juan 17 leemos también que Jesucristo dice, con el amor que tú me has amado. Es decir, que el amor de Dios no necesita del hombre para manifestarse y para expresarse. El amor de Dios se expresa del Padre al Hijo y al Espíritu Santo. El amor perfecto y eterno que hay entre ellos es suficiente para que Dios se sienta satisfecho con su expresión de amor. El amor que hay entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Sin embargo, Dios decidió crear las cosas existentes y darle vida al ser humano por amor. Hebreos 1, versículo 3, dice acerca de Jesucristo: Él es el resplandor de su gloria, de la gloria del Padre, y la expresión exacta de su naturaleza, quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Y cuando hubo hecho la purificación de nuestros pecados, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Dios sustenta toda su creación. No solamente la creó, estableció leyes, sino que también la sustenta, como leemos en Hebreos 1:3. Todas las cosas Dios las sustenta con la palabra de su poder. No solamente Dios le dio existencia, sino que Dios la sostiene para que siga existiendo. Y entonces, esto nos da a entender que si Él sustenta todo el universo, como dice el versículo 2, la naturaleza, todo lo creado, todo Dios lo sostiene, significa que todas las cosas creadas por Dios no son autoexistentes, no son autosostenibles. Significa que todo lo creado por Dios no es independiente, sino que todo lo que Dios hizo depende de Dios. No puso la órbita de los planetas, no fijó la trayectoria de las estrellas, no creó el equilibrio entre los gases que hay en esta tierra que permiten la vida, sino que Él, además de hacerlo, de crearlo, lo sostiene, lo sustenta, lo mantiene existiendo. Todo, absolutamente todo, mi hermano, depende de Dios. No hay nada, ni un asteroide, ni un microorganismo, nada que no dependa de Dios. Por ejemplo, el sol. ¿El sol es autoexistente? No, porque él no es infinito. El sol fue creado. Y una vez creado, ¿se mantiene a sí mismo solo? No. Porque necesita del hidrógeno para producir la energía calórica, la luz que nosotros percibimos a través del espacio. El hidrógeno necesita de los átomos que lo conforman, y así cada objeto creado por Dios, cada ser vivo creado por Dios depende de Dios. El sol, según los estudios científicos, tiene una vida ya determinada de no sé cuántos millones de años, en lo cual se va a hacer una enana blanca y se va a apagar, se va a fundir. No es eterno. Tú y yo no somos eternos, no somos independientes. Puedes decir, sí, yo hago lo que quiero y qué. No, dependes del aire que respiras. Dependes de un corazón que late en tu interior para bombear sangre a tu organismo. Dependes de algo o de alguien, pero sobre todo dependes de Dios. Porque dice la palabra del Señor que cuando Él nos quita el aliento, el cuerpo perece. ¿Se acuerda que lo veíamos hace unas semanas? Nos quita el aliento y el cuerpo
perece y deja de existir. Todos los seres vivos, toda la creación depende de quien la sostiene, que es Dios. Entonces, todo lo creado dependemos de Dios, pero Dios no depende de lo creado, no depende de nada ni de nadie. Y sabemos por lo que acabamos de leer que Dios nos ama y tiene pensamientos de bien para con nosotros y nos ha creado con amor o por amor. Regrese conmigo a la carta, al Evangelio, de Juan, capítulo 17. Juan 17, donde leíamos hace unos minutos que Él pide que sea glorificado en su presencia con la gloria que tenía antes de la existencia del mundo. ¿Se acuerda? Lo leímos en Juan 17, 5. Pero mire lo que dice en Juan 17, versículo 24. La intercesión de Jesús por sus discípulos, donde estamos incluidos usted y yo. Juan 17, 24 dice: Padre, quiero que donde yo esté, también estén conmigo aquellos que me has dado, para que vean mi gloria que me has dado. Porque, ¿qué dice? Me has amado desde antes de la fundación del mundo. Antes de que existiera el mundo, antes de que existieras tú y yo, cualquier ser vivo, el Padre ya amaba al Hijo y lo ama y lo seguirá amando por la eternidad. Y en esa expresión de amor entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo están completamente satisfechos, contentos y gozosos, y no necesitan de nuestro amor. Sin embargo, a Dios le place mostrarnos su amor, aunque no lo necesita de regreso. Dios se complace en amarnos porque Él nos ha creado por amor. Salmo 19:1. Vamos allá. Estamos entendiendo entonces, hermanos, que aunque Dios no nos necesita, Él expresa su amor al crearnos y crear todas las cosas para su gloria. Salmo 19, versículo 1 dice: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Entonces, los cielos, el firmamento, la creación, todo lo que existe fue hecho para mostrar la gloria de Dios. Isaías 43:7, lo voy a leer, no lo busque. Isaías 43:7 dice: todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los he creado, los formé y los hice. Es decir, la razón de existir del ser humano es para la gloria de Dios. Es para manifestar su amor, su gracia y su misericordia. La autosuficiencia de Dios, el que Él no necesite de nada, también nos garantiza que Él nos va a proveer todo lo que tú y yo necesitamos para nuestra existencia presente y futura, puesto que Él es el dueño de todas las cosas y su riqueza no se acabará nunca. No importa entonces cuánto tú y yo nos equivoquemos, no importa cuánto tú y yo fallemos, no importa cuánto tú desperdiciemos el tiempo, al final de cuentas Dios hará su voluntad en ti y en mí. Porque Él no depende de nosotros para hacer lo que se ha propuesto. Aunque tú y yo fallemos, al final la voluntad del Señor se hará. Y nos dio entonces vida por amor. Y nos dio la oportunidad de vivir. Aunque muchos han deseado no continuar, Dios te ha dado la oportunidad de vivir para amarlo.
y para tener una relación personal con Él. La relación humana que puedas tener más plena y satisfactoria en esta tierra con tu esposo, tu esposa, tus hijos, tus padres, hermanos, con quien sea, es nada comparada con la satisfacción que trae una relación personal con Dios. Es la más absoluta y plena y satisfactoria de las relaciones que tú y yo podemos tener en vida y por la eternidad. Las relaciones humanas son pasajeras, las relaciones humanas son frágiles y quebradizas, divorcios, separaciones, abandonos, pero la relación con Dios es eterna y Dios te ha dado la oportunidad de relacionarte con Él, aunque Él no lo necesita, pero por amor nos concede la oportunidad de tener esta relación con el eterno y autosuficiente Dios. Tan es así que Dios nos llama siervos. No nos dice, ahí los hombrecitos, ahí las mujercitas que he creado, esos insignificantes, sino que también nos llama siervos, nos llama hijos. Como dice Juan 1:12, a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Él te necesitaba como hijo? Creo que ya entendimos que no, absolutamente. Él estaba completo, pleno, sin ti y sin mí también, y sin los que están por llegar. Y Él nos llama hijos. Jesús llamó a sus discípulos, los llamó amigos, imagínate, amigo del Eterno, el Todopoderoso, el Omnisciente, el Omnipotente, el Autosuficiente, el Autosatisfecho, ¿sí? Amigo de Él. ¿Te das cuenta? Más aún, 1 Corintios 3:9, acompáñame, otra forma como Dios nos llama, aún sin necesitarlo, pero que nos dice el enorme privilegio que nos concede por su gracia en 1 Corintios capítulo 3, versículo 9. Dice Pablo, en el contexto aquí, Pablo dice que él sembró, que Apolos regó, dice, pero el crecimiento lo da Dios, hablando acerca de la palabra, la predicación. Y en el versículo 9 de 1 Corintios 3 dice, porque nosotros somos colaboradores de Dios. Y ustedes son huerto de Dios, edificio de Dios. ¿Somos qué? Colaboradores. ¿Acaso Dios necesita tu colaboración? ¿Necesita que le eches una manita? ¿Necesita que tú le apoyes? No. Pero te dice colaborador mío. Colabora conmigo. En el versículo anterior, en el versículo 8, dice, el que planta y el que riega son una misma cosa. Comparado con Dios, nada. Innecesarios. Totalmente imprescindibles. Totalmente prescindibles, perdón. Pero cada uno, dice, recibirá, ¿qué dice? Su recompensa conforme a su propia labor. Mira esto. Dios no te necesita, pero Dios te dice, colabora conmigo y aparte te voy a recompensar de acuerdo a tu labor. ¿No te gozas por ello? No esperes aquí que te vayan a caer dinero del cielo, riquezas, fama y poder, pero seguramente se está refiriendo con garantía a las recompensas que Dios nos dará en la vida eterna, en el cielo nuevo y la tierra nueva. No es por interés material, es por amor, y sin embargo Dios no pasa por desapercibido nuestro trabajo, nuestro esfuerzo y obra, y Él nos va a recompensar. Otra forma en que Dios nos llama, vamos a la segunda carta a los Corintios. Entonces te llama hijo, te llama siervo,
amigo, colaborador. Y mira en 2 de Corintios capítulo 5, versículo 20, dice: así que somos, ¿qué? Embajadores en nombre de Cristo, y como Dios los exhorta por medio nuestro, les rogamos en nombre de Cristo, reconcíliense con Dios. Embajador. Un embajador es un representante, es un emisario de un reino enviado a otro lugar a representar al rey o al reino que le envía. Tú y yo entonces somos embajadores, somos representantes del reino de los cielos, representamos a Cristo en la tierra y tenemos todo el poder conferido por parte de Dios para ejercer la misión que Él nos ha encomendado. ¿Cuál es esa misión? Predicar a Cristo y glorificar a Dios. Dar a conocer de su salvación y que la gente sepa que hay un reino el cual representamos, que también le invita a formar parte del mismo. Pero es necesario que las personas dejen su ciudadanía, dejen su naturaleza terrenal y se conviertan al espiritual en Cristo, arrepintiéndose de sus pecados, reconociendo a Jesús como Señor y Salvador, poniendo su fe en Él, y entonces serán parte del reino de Dios y nuevos embajadores para alcanzar a más personas y a más personas para el reino de los cielos. ¿Te das cuenta? Dios podría aparecerse y predicar el evangelio. Dios podría enviar un ángel y predicar a Cristo. No te necesita, ni a mí. Pero Dios le place invitarte a colaborar con Él como su embajador, como su representante. Entonces, termino con lo siguiente. Si Dios no nos necesita, Dios está satisfecho, te pregunto, Dios, ¿crees que está satisfecho con Él? ¿Necesita algo más para incrementar su satisfacción? Siempre que usemos la palabra necesita, necesidad, no la asociamos con Dios, porque Dios no nos necesita y no necesita nada. Él está plenamente satisfecho. Entonces la pregunta que puede surgir es, si Dios está pleno, satisfecho, autosuficiente, contento, ¿cómo podemos nosotros complacerlo a Él? Es como, por ejemplo, a veces hemos llegado a pensar tal vez de una persona que lo tiene todo materialmente hablando. ¿Conoce a alguien así que está pleno, no tiene ninguna necesidad material ni económica? Y uno a veces se pregunta, ¿qué regalo le puedo dar yo a esa persona si lo tiene todo? Si no necesita nada. ¿Qué puedo hacer yo por esa persona que está plena y satisfecha con lo que tiene? ¿Qué puedo hacer yo para complacerle, para agradarle? Ahora imagínense en la perspectiva correcta, Dios, dueño de todo el universo, plenamente satisfecho, autosuficiente, no necesita a nadie ni a nada. ¿Cómo puedo yo entonces complacer al que ya está complacido en sí mismo? Podemos complacer a Dios de diferentes maneras. Voy a mencionarlas para los que están tomando notas. Voy a mencionar solamente los pasajes, por cuestión de tiempo no los buscamos, pero si alguien los quiere consultar después, puede hacerlo. Complacemos a Dios con nuestra obediencia. Primera de Samuel, capítulo 15, versículo 22, cuando él dice que quiere obediencia y no sacrificio. Primer libro de Samuel 15, 22, complacemos, satisfacemos, agradamos al que ya está agradado en sí mismo, completo y satisfecho en sí mismo con nuestra obediencia. También cuando somos justos. Mire, esto sí vamos a leer, los que están cerquita, Salmo 5. Vayamos al Salmo 5, por favor. ¿Cómo complacer a un Dios que ya está complacido
en sí mismo, consigo mismo. Salmo 5, versículo 4 dice: porque tú no eres un Dios que se complace en la perversidad, la maldad no habitará junto a ti. Entonces Dios se complace en la justicia, porque Él no se complace ni se agrada de la perversidad, de la maldad, pero se complace de la justicia. Salmos 16, versículo 3. Para con los santos que están en la tierra y para con los íntegros es toda mi complacencia, dice el Señor. Dios se complace con los íntegros, con la integridad. Salmo 37, versículo 23. Por el Señor son afirmados los pasos del hombre y se complacerá en su camino. Entonces Dios se complace con los que andan en su camino, es decir, Dios se complace con nuestra rectitud. Por último, Salmo 111. Ahorita los vuelvo a mencionar por si acaso se le pasó uno a aquellos que están tomando notas. Salmo 111, estamos viendo cómo puedo yo complacer a un Dios que no me necesita, a un Dios que no tiene necesidad y está satisfecho plenamente. Salmos 111, versículo 2. Grandes son las obras del Señor, buscadas por todos los que se complacen en ellas. Dios se complace en aquellos que le temen y esperan en su misericordia, dice otra versión. Entonces, Dios se complace en los que le buscan, en los que le temen y los que buscan las obras del Señor. Entonces, Dios se complace con nuestra obediencia, con nuestra justicia, o cuando somos justos, en nuestra integridad, en nuestra rectitud, cuando le buscamos, le honramos. Y también, por último, Mateo 3. La forma invariable como tú y yo podemos complacer a Dios, vemos en esta declaración en Mateo 3, versículo 17, cuando Jesús estaba saliendo del río donde fue bautizado, dice: he aquí una voz de los cielos decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Dios se complace en nosotros a través de Cristo. En Cristo Dios se complace de nuestra vida. Esto significa que el que no está en Cristo no complace a Dios. Solamente aquellos que estamos en Cristo lo complacemos con nuestra obediencia, justicia, con nuestra rectitud, integridad, cuando le buscamos. Pero quien no está en Cristo no puede de ninguna manera complacer al Señor. Y ahora sí, termino con el siguiente pasaje, Salmos 35, vamos de regreso. Podemos entonces, amados hermanos, satisfacer a un Dios, a nuestro Dios, que está satisfecho. ¿Podemos complacer a nuestro Dios que Él ya está complacido en sí mismo? ¿Qué me dicen? Para ver si entendieron el mensaje, si no, vuelvo a empezar. Claro que podemos complacerlo, claro que podemos agradarlo, claro que podemos satisfacerlo, aunque Él no lo necesita,
podemos traer satisfacción a Dios. Y por último, Salmo 35, mire, otra complacencia del Señor. Aunque Él esté pleno, completo, absoluto, hay formas que podemos complacerlo a Él. Y Salmos 35, 27, mire qué hermosa complacencia de nuestro Señor. Canten y alégrense los que están a favor de mi justa causa y digan siempre: sea ensalzado el Señor, que se complace en el bienestar de su siervo. En la Reina Valera dice que ama la paz, ¿verdad?, de su siervo. Pero en la Reina Valera actualizada dice que se complace en el bienestar de su siervo. Dios se complace cuando Él nos provee bienestar y cuando Él nos bendice. Por eso Dios nos provee todo lo que necesitamos para estar plenos y Él se complace en ello. Ponte de pie y vamos a orar. A dar gracias al Señor de que aunque Él no nos necesita, Él se complace en tu vida, en mi vida, cuando somos obedientes, cuando lo honramos, lo alabamos y lo adoramos y le servimos. Amado Dios, te damos gracias, Señor. Gracias por el amor que nos tienes. Porque aunque no nos necesitas, ni necesitas amarnos, has decidido hacerlo por amor a ti mismo, para gloria de tu nombre y para nuestro bien. Porque tú te complaces, Señor, en nuestro bienestar. Gracias, amado. Gracias por darnos a entender, Señor, la posición correcta que nos corresponde como tus hijos, como tus siervos, como tus amigos, colaboradores y embajadores. No es por nosotros ni para nosotros, sino para ti, Señor, para gloria de tu nombre que existimos. Gracias, amado. Concédenos vivir, Padre, en ese entendimiento del grande amor que nos tienes, que no necesitas, pero te complace en expresarlo, porque nos amas en Cristo Jesús. Damos honor a ti. Damos honor a ti, Creador de vida, eres tú. Damos honor a ti. Damos honor a ti, porque no hay otro Dios como tú. Y le damos honor a ti. Damos honor a ti. Damos honor a ti, Creador, Creador de vida, eres tú. Damos honor a ti.
soberano y sublime, eres nuestro Salvador. Damos honor a ti, Damos honor a ti, damos honor a ti, porque no hay otro Dios como tú. Dile, damos honor. Damos honor a ti, damos honor a ti, damos honor, creador de vida, creador de vida, eres tú. damos honor a ti, Te damos honor a ti, damos honor a ti, porque no hay otro Dios como tú, Rey de Reyes. Rey de Reyes, admirable, eres el principio y fin, soberano y sublime, eres nuestro Salvador. Rey de Reyes, admirable, eres el principio y fin, soberano y sublime, eres nuestro Salvador. Damos honor a ti, honor a ti, damos honor a, porque no hay otro Dios como tú. Porque no hay otro Dios como tú. Porque no hay otro Dios como tú. No hay otro Dios como tú. No hay otro Dios.